Galán, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá y alcalde, no son muchas las buenas noticias. Esta del metro de Bogotá es histórica, la llegada de los primeros trenes que ya están en Cartagena, trenes de 6 vagones, algunos con motor, otros sin motor, que llegan cuando a Bogotá, alcalde. Deben llegar la semana entrante, a mediados de la semana entrante, arrancan su travesía de Cartagena a Bogotá este viernes. Sí. ¿Y qué significa, alcalde, que ya tenemos los trenes para el metro, finalmente, después de tantos años o décadas de espera? Pues, Néstor, es un hito importante. Bogotá, usted lo sabe, lleva más de 80 años hablando de metro. Diferentes alcaldes avanzaron en proyectos que no se pudieron materializar. Por fin se pasó de la propuesta, de la idea, de la ilusión a una cosa ya real. No solamente se contrató, se consiguió la plata, sino que se está avanzando en la construcción. Ayer pudimos anunciar además un avance de 2.52% en el mes de agosto. Es el avance mayor que ha tenido en un solo mes el proyecto Metro. Llegamos a 62,16% de avance. Y en ese proceso de avance, el material metroferroviario, que son los trenes, entre otros, es importantísimo para poder iniciar, por ejemplo, en este mismo año, las pruebas de los trenes, los primeros trenes en el patio taller. Entonces, por eso la llegada del tren pues es muy significativa, muy simbólica. A ver, por fin ya en Bogotá, pues la semana entrante, ya en Cartagena ayer, un tren que tenga la marca Metro Bogotá en nuestro país es algo muy especial, pero además en términos de cumplimiento de los hitos del proyecto es importantísimo para poder avanzar. Este año van a llegar 5 trenes en total. Ya arrancó el segundo tren del puerto de Quindao hacia Cartagena, salió el sábado pasado. Debe llegar en un mes a Cartagena y los trenes todos deben llegar a Colombia en octubre del año entrante, que son 30 trenes, 180 vagones. Sí, alcalde, ¿usted sigue en Cartagena? No, yo estoy en Bogotá. Ya está en Bogotá. Viendo los trenes como los vio usted ayer, ¿hubo algo que le llamara la atención, algo que lo sorprendió? Porque una cosa es verlos en una imagen grabada desde China y otra tenerlos ahí al lado, en donde usted ve las sillas, en donde ve cómo es por dentro cada uno de los vagones, ¿no? Todavía no me he subido, Néstor. Me voy a subir cuando lleguen aquí a Bogotá, no me he subido. Pero sí me impactó mucho, digamos, el diseño. Me parece que es un diseño especial. El diseño que hicieron los chinos fue especial porque además la trompa del tren está inspirada en el águila del escudo de Bogotá. Y pues, como le decía, ver ya un tren en persona que tiene, digámoslo así, brandeado Metro Bogotá, pues es algo que nunca pensamos que fuéramos a ver los bogotanos. Es algo muy especial porque llevamos tantos años hablando de eso. Entonces eso me impactó al ver el tren. Y es un tren muy moderno, es un tren de última generación en trenes urbanos. Como lo hemos dicho ya, es un tren automático, no tendrá conductor, tiene las ventanas un poco más amplias que el promedio de los trenes porque está pensado precisamente como tren elevado para que la gente pueda ver más fácilmente el exterior. En fin, es un proyecto que el tren tiene un sistema, además de recoger el 35% de la energía que se genera por el frenado del tren en la estación para distribuirlo nuevamente al sistema y ser más eficiente. Tiene además un sistema que le va a permitir a los ciudadanos en estación que le adviertan, el sistema le va a advertir en qué vagón hay más espacio para que pueda subirse más fácilmente. Entonces eso también es un elemento importante que hace parte de este metro. Sí, alcalde, ¿cómo los van a traer a Bogotá? ¿En qué los van a traer? Bueno, llegan son unas camadas bajas que son grandísimas porque cada vagón pesa 39 toneladas y pues tiene una longitud de más de 20 metros. Entonces son especiales esas cama bajas que arrancan. Ya estaban ayer cuando salimos del puerto, ya 3 instalados en la cama baja correspondiente. Se les va a hacer un embalaje, digamos así, de protección antes de que arranquen para Bogotá, para el recorrido. Vienen acompañados por ejército y por policía y trabajamos con el ministro de Defensa y con el director de la policía para que no haya problemas en el recorrido y deben llegar, como les digo, esos vagones la próxima semana, a mediados de la próxima semana. Sí. ¿Qué tan pues no quiero ser aguafiestas de alcalde, pero qué tan robusto o tan robusta es la protección que le van a dar el ejército y la policía? Porque, pues, como están las cosas, no faltará algún grupo al margen de la ley que quiera hacer un daño, ¿no? Lo suficiente, Felipe. Eso fue lo que pedimos y la verdad es que sí hemos tenido un buen diálogo con el ministro de Defensa y con el director de la policía.
Ellos han desplegado un esfuerzo grande, entonces lo suficiente para garantizar que ese tren no tenga dificultades. Además va a haber, digamos, un proceso de estar recorriendo todo el camino que va a tomar el tren con antelación para verificar situaciones, reducir riesgos eventualmente, tomar medidas eventualmente de rutas alternas. Todo eso está contemplado para proteger los trenes, los vagones del primer tren y que lleguen sin contratiempos a Bogotá. Alcalde, una vez en Bogotá, ¿qué va a pasar con este primer tren, con el tren piloto del Metro de Bogotá? Bueno, en el patio taller, Ricardo, se hizo, además de las cocheras que ya están terminadas prácticamente y de la línea de prueba, que es una línea de 905 metros, se hizo una línea donde se descargan los trenes. Esa ya está lista. Ahí llegan inicialmente en esa línea, se descargarán, esa línea se conecta con las demás dentro del patio taller. Eso tiene un proceso, digámoslo así, digámoslo como de instalación, digamos, del tren, donde se conectan los diferentes vagones, se verifican todos los sistemas operativos que tiene el tren y debe, en cuestión de más o menos 2 meses, estar en pruebas ya dentro del patio taller. Pruebas, la gente va a empezar a ver rodando los trenes, pues inicialmente y luego el segundo que llega en un mes, en el patio taller, en la línea de prueba que tiene casi 1 kilómetro de longitud. Entonces ese va a ser el proceso y esto hace parte de los hitos que tenemos que cumplir para tener ya en mayo del año entrante los trenes rodando hasta la estación 4, que eso es en el Compensar de Kennedy. La gente va a ver en casi 6 kilómetros de viaducto en mayo del año entrante trenes rodando haciendo pruebas en Bogotá porque tienen que cumplir 2.500 kilómetros de pruebas. 2.500 kilómetros de pruebas, ¿qué quiere decir, alcalde? ¿En recorridos, en trayectos, para saber si hay algún tipo de falla? Para verificar que operen bien, exactamente. Eso ya cumplieron 2.500 kilómetros de pruebas en China. Los que este que llegó y el que viene en camino ya los cumplieron allá, pero tienen que cumplir nuevamente 2.500 acá para verificar que todo esté funcionando perfecto. Eso, para que podamos cumplir los hitos y para que podamos poner en operación, ya no seré yo como alcalde, sino el siguiente alcalde o alcaldesa en marzo del 2028, en operación comercial, ya no de prueba, sino comercial, que la gente se pueda subir. Tiene que pasar por todas estas pruebas para garantizar que el sistema funcione sin ningún contratiempo. ¿El primer usuario, el primer pasajero para el Metro de Bogotá se sube en marzo del 2028? Exacto, el que va a pagar el primer tiquete para subirse al metro, el ciudadano. O sea, ¿usted no alcanza a inaugurar el metro? No alcanzo a entregarlo en operación comercial, alcanzo a entregarlo en operación de prueba, terminada la obra, pero no en operación comercial. Finales del 2027, me imagino. Exactamente. Eso arranca en septiembre del 2027, esas pruebas. La gente va a ver los trenes rodando por toda la ciudad, pero el primer ciudadano o ciudadana que se monte al metro va a ser en marzo del 2028 y me corresponderá a mí como ciudadano pagar mi tiquete y montarme también en ese tren en marzo del 2028. Pues le confieso, alcalde, que yo estaba en el grupo de los escépticos. Yo pensé que no íbamos a ver Metro de Bogotá y pensar que en un par de años largos va a operar la primera línea del Metro de Bogotá me parece, digo como bogotano, francamente emocionante. Así que me alegro de dar esta buena noticia. Alcalde, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle sobre lo que dijo el presidente Petro anoche, que Bogotá, bueno, el presidente en sus alocuciones, usted lo sabe mejor que yo, lanza pullas, caza peleas, y dijo, hablando de educación superior, que Bogotá está retrocediendo en educación pública. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Bogotá está avanzando y eso es uno de los temas también en los que hemos construido sobre lo construido, porque el esfuerzo en educación pública en Bogotá no es de esta administración solamente, es de todas las que vienen desde prácticamente el alcalde Peñalosa en su primer gobierno, el alcalde Mocus. Y ha habido una verdadera revolución que se mantiene en Bogotá. Estamos haciendo inversiones de construcción de colegios, por una parte, manteniendo esa tendencia que venía de gobiernos anteriores. En este gobierno, en nuestro gobierno, vamos a invertir cerca de 1 billón de pesos en educación superior pública en las universidades públicas de Bogotá. Y ahí es donde se materializa realmente la intención de decir que uno apoya la educación pública. Es muy fácil hablar del tema, pero lo que refleja si es real o no es el presupuesto, y ahí es donde estamos nosotros apostándole. Una cifra que es también relevante, en promedio en otras ciudades le apuestan, o sea, el 10% del presupuesto de educación lo pone la ciudad. En el caso de Bogotá ponemos el 40% en educación pública. Entonces nosotros estamos avanzando, recibimos el Jóvenes a la U, por ejemplo, y lo multiplicamos en términos de acceso a otro tipo de formación, no solamente universitaria, sino también técnica y tecnológica.
hemos, por ejemplo, cubierto un hueco que nos dejó la nación. Este gobierno que habla tanto de educación redujo a la mitad los recursos del ICBF para atención integral a la primera infancia, que es una parte importantísima de la formación de un ser humano. Son los años más importantes. Bajaron de 60.000 millones de pesos a 30.000 millones de pesos. Eso nos tocó cubrir eso. Entonces nosotros no hemos echado para atrás, al contrario, estamos cubriendo los huecos que nos está dejando la nación en educación en Bogotá. Alcalde, una última pregunta. ¿Por qué retiró su reforma tributaria? Tengo entendido que la van a volver a presentar, y si en este espacio de tiempo, mientras usted presenta un nuevo proyecto, ¿habrá algunos cambios frente al que acaba de retirar? Víctor, a ver, nosotros radicamos eso el 5 de agosto. Ustedes saben que en el Consejo las ordinarias, que son las sesiones en las cuales se puede discutir un proyecto, pues son en 4 periodos al año. El periodo de agosto arrancaba el 1 de agosto y termina el 9 de septiembre. Entonces, teniendo en cuenta que hubo muchos impedimentos presentados, hubo creo que 7 sesiones, no se había iniciado la presentación del proyecto todavía, pues vimos que los tiempos eran muy cortos y no queríamos entrar a tratar de precipitar una discusión de un día en la comisión para aprobarlo antes del 9 de septiembre. Por eso recibimos las inquietudes de muchos sectores, estamos revisando el proyecto. Hoy voy a tener reunión con varios gremios, entre otras cosas, para hablar del proyecto, para modificar algunas cosas. Es un proyecto que le baja a más de 68% de los contribuyentes el ICA, por ejemplo, en Bogotá. Es un proyecto que le baja, si se aprueba, el predial al 55% de los predios de estratos 1, 2 y 3, te baja el predial, y solamente se lo suben lo residencial, por ejemplo, al 0,1% de los predios, que estamos hablando de 2.900. ¿Mantienen la idea del impuesto al alumbrado público, alcalde? Nosotros creemos que Bogotá tiene que avanzar en un cobro de alumbrado público. 804 municipios de Colombia lo cobran. Bogotá tiene que avanzar en un alumbrado público moderno que nos permita avanzar en seguridad, en mejorar la iluminación, en mejorar la conectividad, en mejorar la calidad del aire y medir la calidad del aire. Ya los sistemas de alumbrado público en el mundo no son simplemente para mejorar la iluminación, sino que nos permiten dar un paso hacia la ciudad inteligente. Bogotá tiene que avanzar en eso. El sistema, en cierta forma, de Bogotá es arcaico. Para que ustedes se hagan una idea, las luminarias telegestionadas, o sea, gestionadas a distancia en Bogotá, son 0. Y hay ciudades como Miami que tienen 500.000 luminarias telegestionadas. Bogotá tiene que avanzar en un sistema mucho más moderno de alumbrado público, y para eso proponemos esto. Estamos trabajando en la mejor fórmula que afecte lo menos posible, digamos, a los diferentes sectores, pero creemos que el beneficio es muchísimo mayor. No hay ciudad capital, excepto Manizales y Bogotá, que no cobren el alumbrado público. Tenemos que avanzar en ese sentido, y lo vamos a discutir el proyecto con los diferentes actores para ver cómo lo complementamos y mejoramos. Pero Bogotá tiene que avanzar en esto. Es un proyecto que garantiza progresividad, garantiza equidad, le reduce el impuesto predial a muchos actores, el impuesto de industria y comercio a muchos también, y nos permite hacer inversiones que necesita Bogotá en el mediano plazo. Es Carlos Fernando Galán, que es el alcalde de Bogotá. Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Alcalde, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Chao. El alcalde